Ok, nuestro tema de hoy va a ser una introducción al analizador sintáctico antes del examen parcial. Les había pedido que vieran un video, esto es un complemento al video que vieron. De igual forma, si tuviesen alguna duda respecto a alguno de los temas que ahí se platicaba, la podemos discutir acá, ¿de acuerdo? Iniciamos con el análisis sintáctico. Esto es el último tema que vamos a ver ya en el curso, hasta análisis sintáctico y a compiladores. Entonces ya esto es todo. Haciendo un repaso, en nuestra primera parte de compiladores vimos todo el proceso de compilación, así de manera muy general. Entonces de alguna manera ya hemos hablado acerca de gramáticas, producciones, árboles sintácticos y todo eso. Después vimos el análisis léxico, que lo concluimos creando un pequeño analizador léxico y viendo cómo se aplicaba el conocimiento de lo que habíamos estado trabajando. Y pues ahora pasamos ya a lo que es el análisis sintáctico. Ok. De lo que hemos platicado, ¿de qué se encarga el análisis sintáctico? ¿De qué se recuerdan que? ¿Cuál se recuerdan ustedes que es su responsabilidad? ¿Era algún valiente por ahí? Verificar que tenga sentido. Ese es el semántico. ¿Alguien más? A ver, jóvenes, análisis sintáctico. A ver, Juan Francisco Sánchez López, ¿cuál es el objetivo de un analizador sintáctico? Ángel. Por ahí creo que había hablado Ángel. No sé si iba a comentar algo al respecto. Sí, solo tenía yo previsto uno de los objetivos que yo considero. Dice que el analizador sintáctico representa por medio de un esquema la organización de un enunciado y oraciones. Excelente. ¿Y qué entendemos por eso? Ahí estás bien, lo que dijiste es correcto. Ahora, ¿qué entendemos? Podría ser que tengan una estructura correcta. Exactamente, Flavio, ahí estás nítido. Ese es el objetivo del analizador sintáctico, ¿ah? Verificar de que las instrucciones que se están colocando estén en el orden adecuado, ¿sí? O sea, que su estructura sea válida. Por ejemplo, si tenemos un if, que esté la palabra reservada if, entre paréntesis, que haya una expresión. Y que si en dado caso viniera primero la expresión y después el if, en ese caso no tiene la estructura que se necesita, ¿va? Entonces eso es la responsabilidad del analizador sintáctico, estar velando por la estructura. Entonces el analizador léxico se encarga de hacer toda la verificación de símbolos y de formar tokens. Y el analizador sintáctico verifica que esos tokens estén organizados en una forma en que tenga sentido. ¿Me explico? Ok. Entonces, veamos así rápidamente cuáles son algunas de las funciones del analizador sintáctico. El diagramita que tenemos aquí abajo explica todo la interacción que tiene el analizador sintáctico. Podemos ver en el primer cuadro que tenemos un analizador léxico, el cual recibe el código fuente o el programa fuente. Y decíamos que la responsabilidad del analizador léxico era verificar los símbolos y formar tokens. ¿De acuerdo? Entonces, después del analizador léxico tenemos al analizador sintáctico. Habíamos platicado también que la responsabilidad, bueno, que la interacción que iba a tener el analizador sintáctico con el léxico
era que el sintáctico iba a estarle pidiendo al analizador léxico tokens. Y cada vez que el analizador sintáctico le pida un token al léxico, el léxico lo que va a hacer es retornarle un token, ¿sí? Después vamos a decir idealmente, porque en verdad no es así, pero es una forma como nosotros lo podemos entender. La salida del analizador sintáctico va a ser un árbol de análisis sintáctico, ¿sí? O sea, se verifica que la estructura esté bien, que los tokens estén organizados como deben de estar organizados. Y después lo que se forma es un árbol de análisis sintáctico, ¿de acuerdo? Y ese árbol de análisis sintáctico es el que le va a servir al resto del proceso de compilación. Ahorita vamos a dejar ese resto del proceso de compilación como una caja negra. Adicionalmente habíamos platicado ya que todos los procesos de las fases de compilación se apoyan en la tabla de símbolos, ¿sí? Entonces lo que tenemos acá en nuestra primera diapositiva dice que el analizador sintáctico obtiene una cadena de tokens, los obtiene de uno en uno, del analizador léxico y comprueba si esa cadena puede ser generada para la gramática, por la gramática para el lenguaje fuente. Va. Entonces ahí ya estamos cayendo en el primer tema que habíamos platicado, y son las gramáticas. Si se recuerdan ustedes, las gramáticas lo que nos definían al final eran estructuras, ¿sí? Ese es el objetivo de una gramática. Cuando empezamos a hablar del curso, les decía que se podía hacer la analogía de una gramática, de un lenguaje de programación, con la gramática del idioma español. Idealmente la gramática del idioma español tiene una estructura que se debiese de seguir, la cual nos habla acerca de, por ejemplo, la composición básica de una oración, que es sujeto y predicado, y a partir de eso va dando formas a cada sujeto y a cada predicado, ¿sí? Entonces acá es lo mismo. La gramática nos dice qué estructura debe tener cada instrucción y se va a encargar dentro del analizador léxico, dentro del analizador sintáctico, perdón, de verificar que el código que se esté ingresando tenga la estructura indicada para el lenguaje que se esté utilizando. Ok, ese era nuestro primer punto. El segundo punto dice que se supone, o sea, todos los analizadores sintácticos debiesen de informar al usuario errores en la sintaxis de manera inteligible y que pueda ser capaz de recuperarse de los errores que ocurren con frecuencia para poder seguir con el proceso o procesando el resto del programa. Esta parte es similar a la que platicábamos del analizador léxico. El analizador léxico dijimos que debiese de ser capaz de recuperarse de errores. Lo mismo ocurre con el analizador sintáctico, y si en algún momento habláramos del analizador semántico, vendría siendo exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque decíamos que el objetivo del proceso de compilación es el objetivo ideal es que pueda procesar todo un programa e indicar cada uno de los errores que se encuentren dentro de todo el programa, ¿sí? Eso quiere decir que no debiese de detenerse al momento de encontrar el primer error. Porque supongamos, si tienen ustedes, me lo voy a inventar, un programa con 10.000 líneas de código. Y de esas 10.000 líneas de código, el 50% de líneas tiene error. Entonces ahí, planchadas, y el compilador cada vez que encuentra un error se detiene, ¿va? O sea, va a ser un chanzal. Muy diferente a que si el compilador logra recuperarse de esos errores, informar en dónde es que se encuentran los errores y terminar de procesar todo el código. Entonces, en una sola corrida del compilador, ustedes van a poder ver todos los errores que se encuentren dentro del programa. Ese es el objetivo al final de un buen compilador. Y a eso es que se refiere esta segunda parte. La tercera parte habla acerca de la salida del analizador sintáctico, que era lo que les platicaba,
que de manera conceptual el analizador sintáctico va a construir un árbol de análisis sintáctico. En verdad no lo construye, sin embargo es una forma en la cual nosotros podemos estudiar el resultado del analizador sintáctico, y ese resultado del analizador sintáctico va a servir, perdón, para el resto del proceso de compilación. Eso es a lo que se refiere esta tercera diapositiva. Y esta cuarta nos da una descripción de a qué se refiere el tercer cuadro, en donde dice el resto del frontend. Como resto de frontend, nosotros podemos interpretar la recolección de información de los tokens para colocarlos en la tabla de símbolos, cualquier información adicional que nosotros podamos tener, además de la que ya haya sido almacenada ahí. Hacer la comprobación de tipos, que es parte del analizador semántico, verificar los tipos de las variables y los valores que se le están asignando a esas variables, y cualquier otro tipo de análisis semántico, dentro del cual va a estar incluido la generación de código intermedio. Ok. Entonces, esencialmente, vamos a poder decir que esas son las responsabilidades adicionales a verificar la estructura del programa que va a tener el analizador sintáctico. No sé si hay alguna duda hasta acá o algún comentario, algo que hayan leído, algo que hayan visto o algo que les llame la atención de lo que ya habíamos platicado anteriormente. Ok, continuemos entonces. Ahora, como ya dijimos, para poder realizar el análisis sintáctico nos vamos a apoyar en una herramienta que son las gramáticas. Estas gramáticas nosotros las vamos a poder dividir en tres tipos, ¿sí? La primera son gramáticas o métodos universales, la segunda son las gramáticas ascendentes y las terceras son las gramáticas descendentes. El primer tipo de gramáticas, que son las universales, pueden analizar cualquier tipo de gramática, ¿sí? Pero resulta que son muy ineficientes en su proceso de análisis de lenguajes. Por lo tanto, no son utilizadas en el procesamiento de lenguajes formales. Si a alguno de ustedes les interesara leer un poquito más acerca de métodos universales, pueden leer acerca del algoritmo de Koch-Younger-Kazami. Sin embargo, eso está fuera del alcance del curso. Lo que está dentro del alcance del curso son los siguientes dos métodos, que son los analizadores sintácticos ascendentes y los descendentes. Como su nombre lo dice, creo que ya les habrá dado la idea de cómo es que funcionan. Los analizadores ascendentes lo que van a hacer es construir árboles de análisis sintácticos. Recordemos que esa es la salida del analizador sintáctico, un árbol de análisis sintáctico. Pero tienen la característica que ese árbol se va a construir desde las hojas hasta la raíz. Entonces, los analizadores sintácticos ascendentes son los que construyen el árbol desde las hojas hasta la raíz. Si lo quieren ver así, de abajo hacia arriba. Y tienen la propiedad o la característica en que se van a estar explorando las cadenas o los tokens de izquierda a derecha, un símbolo a la vez. ¿Qué significa eso? Que si tenemos una instrucción if, que es la que estábamos platicando hace ratos, entonces lo que va a hacer es tomar primero la palabra if, después toma el paréntesis de apertura, después toma los componentes de la expresión que se esté utilizando, después el paréntesis de cierre, después la llave de apertura y así consecutivamente. Pero su orden, o sea, el orden que va a seguir para poder analizar cada uno de los tokens y verificar que se encuentren en la posición en que debiesen de estar dependiendo de la estructura, va a ser de izquierda a derecha, de la misma forma como nosotros leemos, ¿de acuerdo? Ok, y el tercer tipo dice que son los analizadores descendentes. ¿Cuál va a ser la diferencia de estos con los ascendentes? Es que los analizadores descendentes van a construir su árbol de análisis sintáctico de la raíz hacia las hojas. Quiere decir que lo van a construir de arriba hacia abajo. En cuanto a la
forma como van a explorar los tokens o las cadenas va a ser exactamente la misma. Van a explorarlos de izquierda a derecha, un símbolo a la vez. Muy bien. Entonces, si en algún momento les pregunto o les pregunta a alguien cómo están clasificados los analizadores sintácticos, vamos a decir que están los de métodos universales, que no son utilizados porque son deficientes, los métodos ascendentes y los métodos descendentes. Ascendentes construyen el árbol de la raíz a las hojas y los descendentes construyen el árbol de, perdón, los ascendentes lo construyen de las hojas hacia la raíz y los descendentes lo construyen de la raíz hacia las hojas. ¿Alguna duda, pregunta o comentario? ¿Estamos todos bien? Ok, buenísimo. Excelente, gracias. Ahora, vamos a ver cómo es que representamos las gramáticas. Esto es repaso, mucha, porque ya vimos algo de esto. Cuando estuvimos viendo esto, les decía que si había algo que no se entendiera bien, que no se preocuparan, que lo íbamos a ver más adelante. Ok. Ahorita llegamos a más adelante. Entonces, si en este momento tienen alguna duda o hay algo que no se entienda, este es el momento de preguntar porque es la última vez que vamos a hablar directamente de ese tema, ¿va, mucha? O sea, ahorita es ya el... Vamos con todas las gramáticas. Entonces, tenemos una introducción que nos muestra cómo vamos a encontrar nosotros escritas las gramáticas, ¿sí? Y lo que tenemos acá del lado derecho es una gramática que nos reconoce símbolos de agrupación, que es el paréntesis, nos reconoce operaciones de suma y operaciones de multiplicación. ¿Qué significa cada uno de los símbolos? Dice que el símbolo E nos va a representar expresiones que consisten en términos separados por los signos de más. Si nos damos cuenta, al lado derecho de la flecha tenemos un símbolo E, un símbolo de más y un símbolo T. Ese E más T es lo que se refiere a la estructura que va a estar reconociendo E. ¿Qué es lo que va a reconocer E entonces? Nos va a reconocer cualquier operación de suma. Si seguimos avanzando en la segunda línea, lo que vamos a encontrar es que T de tomate, nos representa factores separados por el signo de multiplicación. Quiere decir que T lo que va a reconocer son operaciones o estructuras, no son operaciones, perdón, si con la suma dije operaciones, no son operaciones. En verdad reconoce las estructuras de suma y de multiplicación. Porque recordemos que el analizador sintáctico no es que lo esté operando, no es su objetivo operarlo, sino lo que va a verificar es que la forma como esté escrito sea la forma correcta. Y pasando a la tercera línea, dice que esa F lo que nos va a representar son todos aquellos factores que se encuentren dentro del símbolo de agrupación de paréntesis o identificadores. Entonces, cada una de esas líneas va a estar verificando esas estructuras. La primera verifica la estructura de la suma, la segunda verifica la estructura de la multiplicación y la tercera la estructura de la agrupación o el reconocimiento de identificadores. ¿De acuerdo? No sé si todos habían ya dado cuenta de eso. Entonces, como les decía, esto es una super introducción a lo que son gramáticas.
Entonces vamos a hablar, ahora cambiando un poquito de tema, y antes de ahondar más en el tema de las gramáticas, el manejo de errores sintácticos. Cuando estuvimos hablando acerca del analizador léxico, vimos algo de manejo de errores, pero ese manejo de errores que estuvimos hablando era específico del análisis léxico. Ahora vamos a ver cómo es que maneja los errores o cómo puede manejar los errores un analizador sintáctico. ¿De acuerdo? Cambia la forma como los manejan debido a que la responsabilidad del analizador léxico y del analizador sintáctico es diferente. Uno reconoce caracteres y forma tokens y el otro utiliza los tokens para evaluar estructuras. Ok. Entonces dice que el manejador de errores en un analizador sintáctico tiene como objetivo 3 puntos. El primero es reportar la presencia de errores con claridad y exactitud. Recordémonos que el analizador léxico es capaz de indicar en qué línea y en qué columna o número de carácter se encontró algún token. Entonces eso ayuda también al analizador léxico a poder cumplir con este primer punto, el de poder informar con claridad y exactitud. El segundo objetivo del manejador de errores va a ser recuperarse de cada error con la suficiente rapidez como para detectar errores posteriores. Más adelante vamos a ver de que hay manejadores de errores muy buenos, pero que toman demasiado tiempo o mucho procesamiento. Si nos ponemos a pensar, el hecho de tener un compilador que sea lo mejor, o sea, lo máximo, que reconozca todo lo que pueda reconocer y que se recupere todos los errores que pueda recuperarse, pero que se tome media hora en ejecutarse. O sea, yo creo que nadie lo usaría, ¿va? Mucha. Inclusive con la rapidez con la que en estos tiempos se obtienen las cosas y que es uno de los factores que más influyen en la mayoría de cosas que hacemos. O sea, todo buscamos que sea rápido, entonces un compilador que se tarde media hora no va a ser útil, nadie lo va a usar. A eso se refiere este segundo punto. Y el tercer punto dice que no debe de retrasar de manera significativa el procesamiento de programas cortos. Ahí va más o menos por la misma línea. Es como que de nada me sirve tener ese supercompilador si al momento de verificar un hola mundo hace 10.000 evaluaciones que le termina tomando al compilador 10 minutos ejecutarse. O sea, 10 minutos para un hola mundo, desperdicio de tiempo, va mucha. Entonces, por ahí va este punto. ¿Cuál es entonces el objetivo del manejador de errores? Poder informar con exactitud en dónde está ocurriendo un error y hacerlo de forma rápida, ¿sí? Y no solo que pueda hacerlo de forma rápida, sino que sea capaz también de recuperarse de los errores más comunes. ¿Estamos? Ok, ahora, ¿cómo debe informar un manejador de errores la presencia de un error? Y lo que nos dice acá es que al menos debe informar el lugar en el programa en donde se detectó el error. Y eso es útil porque muy probablemente el error real haya ocurrido cerca de los componentes léxicos anteriores. Esta es típica, ¿va? Mucha cuando ustedes olvidan un punto y coma en la última instrucción de una función o un método, el error les aparece en la llave de cierre, ¿va? O en lo que delimita el bloque de código. Entonces, la misma costumbre creo que es lo que hace uno acá, de pensar de, va, aquí salió el error, entonces el error tiene que estar atrás, ¿va? Entonces ya se pone uno a buscar de ese punto hacia atrás. A eso es a lo que se refiere esta última oración. Ok, ahora, ¿qué métodos para manejar errores manejan regularmente los analizadores sintácticos? El primero dice que es la recuperación en modo de pánico.
¿A qué se refiere la recuperación en modo de pánico? Dice que este método, al descubrir un error, va a empezar a desechar símbolos, ¿va? Desechar símbolos significa que los va a empezar a consumir sin analizarlos, o sea, los va a empezar a pasar nada más, hasta que encuentre un token que se le llama token de sincronización. Ese token de sincronización es un token que sí o sí significa siempre lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces regularmente estos tokens de sincronización vienen siendo los puntos y comas o las llaves de cierre, porque donde sea que ustedes encuentren un punto y coma va a significar que es el final de una instrucción, y donde sea que ustedes encuentren una llave de cierre va a significar que es el fin de un bloque de código. Entonces el objetivo del modo de pánico es desechar todos los componentes, todos los tokens que se encuentren después de haber determinado un error hasta lograr llegar a un token de sincronización. ¿De qué me va a servir el token de sincronización? Me va a servir para como que reiniciar mi análisis léxico, sabiendo que después de ese símbolo de sincronización, yo sé qué es lo que debe de venir o cuál es la estructura que debiese de venir. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo al final del token de sincronización. Después dice que a pesar de que el método descarta una cantidad considerable de entradas, tiene la ventaja de ser simple y que garantiza que no se entre en un ciclo infinito. Ahorita vamos a ver otro método en el cual se pueden crear ciclos infinitos. Entonces, el método de sincronización es eficiente, es bueno, es rápido, ya que lo que busca es como que un punto en donde se pueda reiniciar el análisis léxico. ¿De acuerdo? ¿Por qué es eso importante? Porque si ocurre algo similar que con el analizador léxico, ocurre de que si encontramos una instrucción que viene en una ubicación que no es la correcta, en ese momento vamos a poder lanzar el error. Pero entonces, ¿cómo vamos a interpretar los siguientes símbolos que vengan? Porque de por sí de entradita, ya la expresión perdió sentido con el error que se encontró de sintaxis. O sea, ya no es lo que tuvo que haber sido. Pero si no es lo que tuvo que haber sido, entonces, ¿qué era? No se sabe, ¿va mucha? Entonces, por eso es que se busca ese token, eso que haga que se sincronice otra vez el analizador léxico, a manera de decir, va, ok, esta es una nueva línea, ok, entonces en una nueva línea, ¿qué es lo que puede venir? Puede venir la declaración de un identificador, puede venir un bucle, puede venir una condicional y ya empezar a evaluar en función del token que venga qué producción es la que debe de usar o qué parte de la gramática es la que se debe aplicar. Ese es el problema en sí. No sé si hay alguna duda respecto a este tema de recuperación en modo de pánico. Ok. Perfecto. Miremos entonces ahora la recuperación a nivel de frase. Es otro método de manejo de errores. Dice que este método se basa en que cuando se descubre el error, el analizador sintáctico va a poder realizar una corrección local de la entrada restante. Entonces este trata de que cuando encontremos un error, de procurar determinar qué es lo que tuvo que haber venido en vez de lo que se encontró. Dice aquí que esto quiere decir que puede sustituir un prefijo de la entrada restante, o sea, puede sustituir alguno de los tokens que vienen por una cadena que permita continuar al analizador sintáctico. Solamente para que se hagan una idea, yo no sé si entre lo que han programado ustedes, y yo sé que no es el proceso de compilación, pero esto es similar, inclusive
los IDEs creo yo que hacen cierta revisión sintáctica sobre las instrucciones y de ahí deriva el comentario que les voy a hacer. Y es que no sé si ustedes han visto cómo cuando ustedes están escribiendo código en un IDE, de repente el mismo IDE les termina de completar lo que ustedes quieren escribir. ¿Sí lo han visto? Va. Esa onda es porque se está analizando sintácticamente lo que están escribiendo, ¿va? Entonces, en función de lo que ustedes están colocando, les completa lo que vino. Ese mismo comportamiento es el que ocurre en el proceso de compilación cuando se utiliza la recuperación a nivel de frase. Lo que busca es sustituir ese error que vino por lo correcto. O sea, intenta insertar ahí la cadena, el token adecuado. Sin embargo, el hecho de estar insertando tokens, los cuales obviamente van a ser analizados después que se inserten, puede provocar un bucle infinito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si el token que se está insertando no ayuda a que se cumpla una estructura sintáctica, sino que lanza otro error, entonces lo que va a hacer el analizador sintáctico, ¿qué va a hacer? Insertar otro símbolo. Y si ese símbolo o ese token tampoco coincide con alguna estructura sintáctica, entonces ¿qué va a hacer? Insertar otro símbolo. Y va a continuar así hasta el infinito, ¿va mucha? Entonces ese es el problema que tiene la recuperación a nivel de frase. Y es a lo que se refería este otro método de recuperación en modo de pánico. Eso es básicamente la recuperación a nivel de frase. No sé si tengan algún comentario al respecto. ¿Todo bien? Excelente. Pero la recuperación al final es bueno o no es malo, porque si en otros días lo cumple, entonces en algún momento podría dar ese error que usted dice infinito. En cuanto a nivel de IDEs, no, porque al final ahí no es un proceso automático completo, podemos decir, y con eso me refiero a que hay una interacción humana. Estoy hablando del caso de los IDEs, en que, por ejemplo, si te lo completa de forma incorrecta, entonces vos que estás programando te das cuenta y decís, tan burro el IDE, va. Entonces ya venís vos y lo compones. Entonces ahí no hay problema. Pero si se hiciese de forma automática como es el proceso de compilación, ahí sí clavado, ¿va? Porque no hay una supervisión humana de lo que está ocurriendo por detrás. Entonces se crea ese bucle infinito. Entonces la recuperación a nivel de frase es un tanto delicada bajo esa circunstancia. Y con eso quiero decir que su diseño pues tiene como que más gracia, ¿va? Porque se debe de procurar evitar ese enciclamiento. No sé si me voy a entender. Ok. Ahora, pasamos al tercer método. Son solo 4, no se preocupen. Entonces, este cuarto método se trata de crear producciones de error. Yo sé que todavía no lo hemos visto formalmente en esta unidad. Sin embargo, lo vimos en la primera, en donde decíamos que las gramáticas tenían producciones. Va. Ah, bueno, estaba también en el video de la semana antepasada. Otra de las formas en que se puede realizar el manejo de errores es creando producciones para reconocer esos errores. Me lo voy a inventar, va mucha. Supongamos que nos inventamos nuestro lenguaje de programación y después de 6 meses de estarle, de que lo esté utilizando el público, nos damos cuenta de que hay un error que cometen a cada rato, ¿va? Digamos que se les olvida colocar un punto y coma al final en nuestro lenguaje. Va. Ok.
Entonces, lo que se puede hacer es modificar el analizador léxico para agregarle, modificar la gramática para agregarle de que cuando encuentre una cadena de expresiones sin punto y coma, lance un error, ¿sí? Pero entonces, en ese caso, es que tenemos un proceso específico para reconocer los errores, ¿va mucha? Y de eso se trata este tercer método, de agregar a la gramática todas aquellas producciones que ayuden a reconocer los errores más comunes. Y ahí se va. El cuarto y último método es la corrección global. Dice que lo ideal es que un compilador hiciera la menor cantidad de cambios en el procesamiento de una cadena de entrada incorrecta. Y dice que existen algoritmos que pueden elegir una secuencia mínima de cambios para obtener una corrección global de menor costo. Va. ¿De qué se trata esto? Yo voy a analizar una instrucción por medio de mi gramática. Y resulta que en esa instrucción encontré un token que no estaba en el lugar donde debe de ir. Perfecto. Entonces, yo puedo crear un árbol sintáctico de la instrucción que se intentó escribir. Pero eso me va a significar a mí sacar n cantidad de árboles sintácticos, ¿sí? Una vez que yo haya sacado esa n cantidad de árboles sintácticos, lo que voy a hacer es ver cuál se aproxima más a la posible solución que se le dio a ese error sintáctico, ¿va mucha? A manera de transformar esa instrucción que está mal escrita en una instrucción correcta. Si bien eso es bastante útil cuando lo piensan, porque no es únicamente de, ay, si voy a insertar esto, o si viene esto, agréguele esto a más. No, aquí se trata ya de hacer un análisis de los árboles sintácticos y tomar algo así como que creo que no es la mejor decisión. No, porque no es la mejor decisión. Es la decisión que menos procesamiento le lleve al equipo. Sin embargo, se tuvo que haber sacado los árboles sintácticos de todas las instrucciones, ¿va mucha? Entonces eso representa una cantidad de consumo de procesamiento muy, muy grande. Y es por esa razón que este método de corrección global se utiliza poco, si no es que no se utiliza, pero sin embargo da una idea interesante respecto a cómo poder resolver los problemas sintácticos, ¿sí? Resumiendo, lo que se trata la corrección global es de crear muchos árboles sintácticos y tomar o convertir la instrucción al árbol sintáctico que menor procesamiento le lleve a partir del estado en que se encuentra la instrucción. Las producciones de error, que es agregarle a la gramática todas aquellas producciones que sean capaces de reconocer errores comunes. La recuperación a nivel de frase, que es agregarle tokens a la cadena que se está reconociendo, a la instrucción que se está reconociendo, a manera de procurar formar una cadena que sea posible reconocerla para el analizador sintáctico. Y la recuperación en modo de pánico, que es eliminar tokens hasta que encontremos un token de sincronización. Y esos son los 4 métodos por medio de los cuales se pueden manejar errores en analizadores sintácticos. No sé si hay alguna duda, pregunta o comentario respecto a alguno de los métodos o respecto a alguna otra cosa relacionada con errores sintácticos.
¿Sí? Esos cuatro métodos ya vienen inmersos en el manejo de errores. No todos. Dependiendo el lenguaje o el compilador del lenguaje, mejor dicho, puede implementar alguno de ellos. Ok. ¿Alguien más? No, todo bien. Va. Dije, ¿Sí? solo una consultita. Anteriormente usted mencionaba de que Perdón, fíjense que no les escucho. No sé si pudieran preguntar nuevamente. hace mucho tiempo, entonces no vamos a, como usted decía, no vamos a esperar un hola mundo en unos 10 minutos. Ajá. Entonces mi pregunta es qué tan factible es que el analizador de errores contenga los cuatro métodos, digamos, inmersos para evitar este tipo, o cuáles son los más recomendables para que se tarden menos en analizar los errores. Ok. De los métodos que teníamos, el método que menos tiempo se va a tardar es el de recuperación en modo de pánico. Porque ahí lo único que haces es descargar tokens, los cuales ni siquiera estás analizando, a manera de encontrar algo que te indique que a partir de ahí podés analizar una nueva cadena. Eh, es lo que yo pienso, ese sería el más rápido. Un compilador que implemente los cuatro métodos no creo que exista, porque hay métodos, como les decía, que toman demasiado tiempo. Eh, Sería interesante investigar los métodos de recuperación de los compiladores actuales. Eh, Sin embargo, yo por el que me inclinaría sería por el primero. Y no sé si te respondo. Ah, sí, sí, más que todo preguntaba porque, como usted mencionaba, que entre más rápido maneje el error y lo muestre, pues va a ser mejor. Exacto, Entonces, sí. los cuatro métodos me quería pensar cuál era el mejor, ¿verdad? O, pues, si no hay uno mejor, por ejemplo, hacer un merge entre los dos, o tres, yo qué sé, para lograr un mejor manejador de errores. Sí, correcto. Podríamos hacer esa investigación, ver qué manejo de errores hacen los compiladores de lenguajes así como eh, .NET va o Java y esos lenguajes interesantes. Buena pregunta. Gracias. Gracias. Ok. ¿No será que estarán distribuidos hacia un dicho específico compilador basado en algún proceso en específico, tal vez? Por eso es de que existen cuatro, en donde al final no los cuatro van a servir para exclusivamente para arreglar estos errores, ¿quién sabe? No sé. Pudiese ser. Al final pudiese ser y recordémonos que al final, como vos decís, pueden existir lenguajes orientados a distintos temas. Igual vamos a ver si hacemos una tarea de investigar todos eh, qué métodos se utilizan. Ok, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Muy acertados sus comentarios de ahorita, jóvenes, gracias. Dije, yo digo, creo es que hay, en la diferencia en la manipulación de errores, lo que veo es que hay unos que son, que puede decirse así de una manera más inteligente, se crea árboles y todo eso, mientras que el otro es como más arcaico, se puede decir, o sea, solo viene y encuentra el error y lo anuncia. En este caso, ¿cuál sería mejor? Y me imagino que va a depender de lo que estamos haciendo. Exactamente. Pues como le comentaba a Hesri,
a mi percepción, el primero es el que te va a resolver los problemas más rápido. Tal vez no sea el que te dé las mejores soluciones, pero es el que te va a resolver los temas más rápido. En función de lo que vos comentabas ahorita hace un momento, me llama la atención y me imagino que sí más de algo de eso debe haber, es uso de inteligencia artificial en procesos de compilación. Eh, De que elige el árbol que más se adecua, me imagino, de la estadística. Podemos elegir cuál es el que podría ser el correcto, por ejemplo. pudiese ser. Ahora, solo en esta parte de corrección global, aprovechando el comentario, cuando se escoge el árbol, no se escoge en función de cuál es el mejor, sino se escoge en función de cuál necesita menos procesamiento para, para poder reconocer la cadena. Solo para que no nos vayamos a confundir ahí. Entonces, este último no es que elija el mejor, sino que elige el que requiere menor cantidad de procesamiento. Vamos a ver si dejamos entonces la tareita, mucha. ¿Sí? No sé si había otra pregunta. Dije, ¿Sí? solo una consulta. ¿El manejador de errores va, bueno, o funciona directamente sobre el lenguaje de programación o sobre el IDE? Sobre el compilador. Recordate que el compilado, el lenguaje son las instrucciones que vos escribís. Va. Vos podés tener distintos compiladores para un mismo lenguaje. Es el caso de C++. El último compilador de C++ creo que es el 11. Y si se compara ese compilador con el compilador de pues, hace unos 10 años, el compilador de ahorita es mucho más robusto. También yo no sé si todavía trabaje bajo ese esquema Facebook, pero inicialmente Facebook, si bien tenía su sitio escrito en PHP, el compilador que utilizaban era un compilador creado por ellos. ¿Y cuál era la gracia de su compilador? De que era mucho más eficiente que el compilador comercial. Entonces les ayudaba a poder procesar las páginas de manera más rápida. Ya. Y recordémonos que el IDE al final es una herramienta que trabaja sobre el lenguaje. O sea, el IDE es lo que interactúa con vos. Sin embargo, no depende del lenguaje y no depende del compilador. ¿A qué me refiero? Vos puedes tener un IDE que te reconozca distintos lenguajes, ¿sí? Pero en ese caso el IDE lo que selecciona es la herramienta para poder procesar esos lenguajes y adicionalmente vos puedes manejar varios compiladores para esos lenguajes. Ponete Eclipse, NetBeans, IntelliJ, tienen la opción de que vos selecciones con qué compilador querés transformar tu código. Entonces son como que tres cosas diferentes, ¿va? Ya. Gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿O alguien que opine distinto, mucha? ¿O que haya leído algo diferente? Estamos, ok. Entonces, ya hablamos acerca de cómo interactúa el analizador léxico, el analizador sintáctico, perdón. Hablamos de los métodos de recuperación de errores de los analizadores sintácticos. Vimos un flashazo de gramáticas y ahora sí pasamos a lo que son gramáticas. Perdón, ¿alguien habló? No sé si se ve una pregunta.
Ok, continuemos. Entonces vamos a empezar a hablar acerca de las gramáticas libres de contexto. El término gramática libre de contexto solo es la forma larga y complicada de llamar a las gramáticas de los lenguajes formales, ¿sí? Se les llama libres de contexto porque independientemente de en dónde se utilicen, siempre van a significar lo mismo, porque son gramáticas de lenguajes formales, ¿sí? Ok, entonces cuando veamos el término gramática o gramática libre de contexto dentro de temas de compilación, se refieren exactamente a lo mismo, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, nos empieza a dar una como que ejemplificación de cómo funciona una gramática. Entonces nos tiene ahí una producción. Y dentro de esta producción lo que se tiene es la sentencia if. Como platicábamos hace un momento, la sentencia if, su estructura es la palabra reservada if, una pareja de paréntesis, una expresión lógica dentro de los paréntesis, seguido de un conjunto de instrucciones que puede venir acompañado de una sentencia else, la cual también debe de tener su propia secuencia de instrucciones. Entonces, en este caso, nos habla acerca de una variable sintáctica. Las variables sintácticas vamos a ver en un momento que son símbolos no terminales, y a lo que se refieren son a componentes u objetos que van a poderse reemplazar conforme se vayan utilizando. Entonces, en este caso nos habla de la variable sintáctica instr y nos dice que esa variable sintáctica puede ser reemplazada, de ahí el término variable, o sea, podemos hacer cambiar su valor, en este caso sustituimos su valor, por medio de la instrucción if y todo lo que su estructura requiere. El chiste al final con las gramáticas es que vamos a tener distintas variables sintácticas, las cuales nos van a permitir reconocer distintas estructuras. Y al final lo que vamos a hacer con esas variables, como les decía hace un momento, es sustituir su valor por otro conjunto, ya sea de variables o de terminales sintácticos. ¿De acuerdo? Eso es en esencia. Por ejemplo, en lo que tenemos en esta producción, tenemos la variable sintáctica instr más a la izquierda, es ese instr. Y dice que este instr va a poder ser reemplazado o sustituido por todos los símbolos que se encuentran a mano derecha de la flecha. El chiste acá es que podemos hacer la sustitución de la variable instr por todo el conjunto de objetos que se encuentran a mano derecha. No es que nosotros vayamos a poder seleccionar, ok, ahorita voy a sustituir instr únicamente por el if y todo lo demás no. No, el chiste es de que todo lo que se encuentra a mano derecha es por lo que va a poder ser sustituido el lado izquierdo. A eso se refiere. Ya que vimos esa estructura, podemos hablar de la definición formal de una gramática. Que este tema lo platicamos ya también. De igual forma, si tuviesen ahorita alguna pregunta o algo no hubiera quedado claro en su oportunidad, pues este es el momento. Cuando hablamos acerca de gramáticas, dijimos que iban a estar compuestas de 4 partes. La primera parte va a ser un símbolo inicial. ¿Qué nos dice acerca de este símbolo inicial? Dice que en una gramática, uno de los no terminales, perdón, aquí me salté. Ahí estamos. Ahora sí,
empezamos con los primeros dos y el primero son los terminales. ¿Qué van a ser los símbolos terminales dentro de una gramática? Dice que son símbolos básicos a partir de los cuales se forman cadenas. Va. Cuando nosotros estemos hablando de terminales dentro de una gramática, nos vamos a estar refiriendo al token que nos devolvió el analizador léxico, ¿sí? Entonces el término terminal viene siendo sinónimo del término token. Eso significa que en la gramática que estábamos viendo aquí atrás, el if, si se recuerdan, ese es un token, entonces ese va a ser reconocido como un terminal. Y el else, si se recuerdan, ese era otro token, va a poder ser reconocido también como terminal. El mismo caso ocurre con los paréntesis que se encuentran alrededor de la variable sintáctica expr. ¿De acuerdo? Entonces, esos son reconocidos como terminales. ¿Y qué característica tienen los terminales? Que no pueden ser reemplazados por nada más. O sea, me refiero a que el if es if y ya no puede ser nada más. El paréntesis de apertura y de cierre son paréntesis de apertura y de cierre. No se pueden sustituir por ninguna otra cosa. Y el mismo caso del else. Ok, entonces a eso se refieren los símbolos terminales. Ok, ahora, los no terminales, que son los segundos componentes, son variables sintácticas. Y ya dijimos que el chiste de las variables sintácticas es que pueden ser reemplazadas por un conjunto de terminales y no terminales. Lo que nos dice acá es que los no terminales van a ser variables sintácticas que denotan conjuntos de cadenas que ayudan a definir el lenguaje generado por la gramática. Va. Si nos damos cuenta en esta producción que tenemos acá, INSTR nos está dando ya una estructura del lenguaje, que es todo lo que tenemos al lado derecho de la flecha, ¿sí? Entonces esa es la característica que tienen los no terminales, que nos pueden definir ese tipo de estructuras. Mientras que un terminal quedamos que era un símbolo final, por así decirlo. No lo podemos sustituir por nada más. Ok, entonces, continuando con esto, dice que los no terminales imponen una estructura jerárquica sobre el lenguaje. Ya vimos el ejemplo del if y en efecto está estableciendo ahí una estructura. Y que esa propiedad de poder establecer la estructura jerárquica representa la clave para el análisis sintáctico y la traducción. Si nosotros no tuviéramos estas variables sintácticas, no podríamos definir la estructura de un if, ¿sí? Es por esa razón que dice que las variables sintácticas son, ¿cómo es que lo ponía acá? Son la clave para el análisis sintáctico, porque sin esas variables sintácticas no podríamos definir estructura. Y el objetivo de la gramática, ya dijimos, y del análisis sintáctico, ya dijimos que es definir o establecer una estructura, verificar que se esté cumpliendo con ella. Entonces en la gramática que estábamos viendo, resulta que INSTR y EXPR son no terminales, que es este INSTR que está a la izquierda y que lo encontramos también a la derecha, y el EXPR que está dentro de paréntesis. Ok, el tercer símbolo, ahora sí, es el símbolo inicial. Dentro de todo el conjunto que tengamos de símbolos no terminales, que son los que nos definen estructura, nosotros vamos a tener uno que va a ser especial. Y va a ser especial porque me va a representar el inicio de una gramática. Así como un autómata tiene un estado de inicio, la gramática necesita tener un símbolo de inicio. Y eso se debe encontrar en todas las gramáticas, ¿de acuerdo? Y ese símbolo inicial va a ser un elemento
del conjunto de los símbolos no terminales. Entonces mi símbolo inicial tiene que ser forzosamente un no terminal. ¿Cómo sabemos cuál va a ser el símbolo inicial de una gramática? Acá en la última línea nos dice que por convención, o sea, así fue establecido, las producciones para el símbolo inicial se van a listar de primero en la gramática, ¿sí? Entonces esto es lo que platicábamos en su oportunidad, de que cuando ustedes tengan una gramática, la primera producción, lo que encontremos del lado izquierdo, ese va a ser su símbolo inicial, por convención, ¿sí? Y el cuarto elemento son las producciones de una gramática. ¿Qué van a hacer las producciones de una gramática? Dice que van a especificar cómo se pueden combinar los terminales y los no terminales para formar cadenas. Ok, entonces lo que tenemos aquí, les había comentado que era una producción. ¿Y qué es lo que nos dice la producción? Cómo tenemos que combinar los símbolos terminales y no terminales para poder reconocer en este ejemplo en específico una sentencia if. ¿De acuerdo? Ok, entonces nos habla acá en las producciones de que cada producción va a estar dividida por tres, va a estar compuesta, perdón, por tres partes. La primera parte va a ser un no terminal, el cual se conoce como lado izquierdo de la producción. Entonces lo que tenemos acá, este lado izquierdo, o sea, el texto que está al lado izquierdo de la flecha, se conoce como lado izquierdo de la producción. Y siempre va a ser un no terminal, ¿sí? Después de ese lado izquierdo, dice que viene el símbolo de la flecha. El símbolo de la flecha se puede leer como produce. Y el tercer elemento va a ser el lado derecho de la producción y que va a consistir de 0 o más terminales y no terminales, ¿sí? Entonces, en lo que tenemos acá atrás, en esta producción, tenemos su lado izquierdo que es INSTR, el símbolo de la flechita que se lee como produce y el lado derecho. Y el lado derecho es el que nos define ya la estructura de la instrucción. Ok. ¿Alguna duda al respecto? Vamos bien. Perfecto. A ver. A ver, Josué Francisco Borcini. De la gramática que tenemos acá en pantalla ahorita, ¿cuáles son los no terminales? Los no terminales serían los que estarían en el lado derecho de la producción, en donde tenemos el signo más, el menos. Ok. Sí se escuchó. Luis Alfredo, gracias. Luis Alfredo Borrayo Top, misma pregunta. Ok, Miguel García, misma pregunta. Miguel. Robert, misma pregunta. ¿Cuáles son los no terminales en esta gramática? Ter por factor, ter dividido factor, factor, expresión, son.
Ok. Eh, Recordémonos que los no terminales son los que se encuentran al lado izquierdo, ¿sí? Es todo lo que produce algo. Está bien lo que me respondió Robert, sin embargo, el por no es precisamente parte de la respuesta. En verdad, el símbolo no terminal va a ser term, el dividido tampoco. Entonces, únicamente son las variables sintácticas, solo es lo que puede ser reemplazado por otra gramática. En este caso, pudiese ser expresión, pudiese ser term y pudiese ser factor. No sé si me voy a entender ahí o no está del todo claro. Sí, Ok, con los demás, ¿todo bien? ¿Sí? también. ¿Perdón? ID también. No. Recordémonos que, recordémonos que los símbolos no terminales son todos aquellos que pueden ser reemplazados por un lado derecho. Entonces, si te das cuenta, ID no puede ser reemplazado por ningún otro, dentro de ninguna otra producción. Por ejemplo, no encontramos a ID en un lado izquierdo. ¿Sí? Podríamos, perdón, una consulta. ¿Se podría tomar los no terminales también? ¿Quieran inventarlo o no fueran tokens? Fíjate que los símbolos terminales son tokens. Entonces, Por eso decía yo que los no terminales serían los no tokens. sí, perdón, estás bien. Así es. Ok, ¿alguien más? ¿Está claro entonces el tema de los no terminales? A ver, Gianpaolo, ¿cuáles son los terminales en esta gramática que estamos viendo ahorita en pantalla? Los terminales sería el signo más, el signo menos, el de multiplicación, el de división y los paréntesis. Ok, Frank, ¿vos qué opinás? Misma pregunta. Sí, más el ID. Ahí estamos. Ok. Entonces, los terminales son todos aquellos que pueden ser representados como tokens y que de por sí, por ser terminales, no tienen ninguna producción, o sea, no producen nada. Entonces tenemos el símbolo de más, el menos, multiplicación, división, paréntesis de apertura y cierre y el ID, como ya dijeron los compañeros. Ángel Hernández, ¿cuál sería el símbolo inicial? Ángel, Sí, ingeniero. eh, ¿cuál sería la respuesta a la pregunta? ¿Me podría repetir la pregunta? Es que no la escuché. Ok, la pregunta es, ¿cuál es el símbolo inicial? Los símbolos iniciales no serían la... ¿Perdón? ¿Dónde están las flechitas? ¿O las expresiones que vamos a hacer? Ok, vamos a ver con... Gracias. Vamos con Betsabe. Betsabe, símbolo inicial. Buenas tardes, Inge. ¿Puede ser expresión? Expresión, ok. Pregunta en general, ¿puedo tener muchos símbolos iniciales en una gramática?
Ok, no terminal que aparece del lado izquierdo va a ser el símbolo inicial excelente. ¿Y por qué creen ustedes que no puedo tener varios símbolos iniciales? por eso a la hora de hacer el árbol de derivación, ese sería el que tomamos como la raíz del Correcto. Ahí estamos. Sería algo similar que con los autómatas, ¿no? Si tenemos muchos símbolos iniciales entre los autómatas, ¿por dónde empezamos? Entonces ocurre lo mismo aquí con las gramáticas. Buenísimo, gracias. Ok. Y las producciones que ya sabemos que es cada una de estas líneas que tenemos acá. Entonces, esta gramática consta de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 producciones. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda que tengan respecto a los componentes de una gramática? Yo me quedo con lo que es ID, porque yo creo que lo que es ID al final, cuando tenemos la operación esa de dígitos de buscar uno, al final ID va a tener un valor. Entonces, ¿por qué es que no se puede, por qué se toma como un terminal? E- Excelente pregunta. Buenísimo. Regresemos al analizador léxico, al momento que se generan los tokens. Cuando se genera un token, dijimos que lo que se iba a retornar al analizador léxico, al analizador sintáctico, perdón, iba a ser el nombre del token acompañado de un atributo. Entonces estuvimos hablando respecto a, mire, como atributo puede llevar la cadena que reconoció, puede llevar el tipo, puede llevar en dónde fue que la encontró, ¿sí? Y al final platicábamos que el atributo ideal que puede acarrear un token del analizador léxico al analizador sintáctico es un apuntador a la tabla de símbolos, ¿sí? ¿Y cuál era el objetivo de enviar un apuntador a la tabla de símbolos como atributo del token? De que cuando se necesite evaluar el lexema, que es la cadena en sí, o sea, ya lo que estaba comentando ahorita Francisco, que por ejemplo ID pudiese ser el nombre de una variable, entonces ya al momento que se evalúe eso, yo lo que hago es acceder al atributo desde el analizador sintáctico y obtener cuál fue el lexema que se reconoció con ese identificador. Entonces, significa que yo puedo reemplazar a ese terminal, pero yo ya no lo reemplazo como parte de mi análisis sintáctico, sino que ya lo reemplazo con el objetivo de conocer el lexema que estaba ahí. O diciéndolo de otra forma, significa que ese ID ya no me va a representar una estructura, ¿sí? Sino que lo único que voy a poder hacer es reemplazarlo por un lexema, por una cadena. No sé si... Pero eso va a ser convertido pues, como un token. No. El ID es un token. Sí, pero por ejemplo, para ir en búsqueda de eso, a donde tengamos todos los registros y todo lo demás para donde vaya a medir, eso lo va a ir a buscar pues, como un token específico, ya no como en la expresión ID. Exactamente, así es. ¿Y por qué? Porque en nuestro análisis sintáctico nos interesa la estructura. Entonces yo con que sepa que hay un ID en un lugar, dentro del análisis sintáctico, no me es de tanta importancia cuál es el valor del lexema, o sea, cuál es la cadena exacta que se va a sustituir ahí, sino que me interesa cuál es su representación. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero declarar una variable, yo sé que debiese de ser inicialmente el tipo de la variable, suponiendo que estamos en Java para variar, ¿va mucha? Es el tipo de la variable seguido del identificador y un punto y coma. Si a mí lo que me interesa es evaluar la estructura, ¿será que me interesa saber el tipo? ¿O solo me interesa saber que de primero tiene que ir un tipo de dato? Porque si usted en su momento ya la definió, ya no deberíamos de tener, ya deberíamos, el programa
en sí debería saber por qué está definida, va a buscar nada más el valor específico, ¿no? Ahí estamos bien. Pero supongamos que es la primera vez, o sea, vos estás recién declarando una variable. Y vos necesitas verificar la estructura de esa declaración de la variable. A mí lo que me interesa en verdad, bueno, a mi analizador sintáctico, ¿va? Lo que me interesa es ¿Qué tipo de variable es la que le está asignando a ni siquiera me interesa, ni siquiera me interesa eso, fíjate. Porque ¿cuál es el objetivo del analizador sintáctico? solo verificar la estructura de que sí tenga un Estructura. Ahí estamos. ¿Y cuál es la estructura para declarar una variable? Tipo de variable el tipo de dato más el nombre? más Eso el es lo que necesitaría. identificador más el punto y coma, suponiendo que estamos hablando de Java, ¿va? Entonces, mi analizador sintáctico lo que va a buscar es esta estructura. ¿Le interesa el valor que hay en tipo de variable? No. Me interesa saber que lo que está ahí me representa un tipo de variable. Lo que le sigue es un identificador. ¿Me interesa el nombre del identificador en el análisis sintáctico? La verdad no. Me interesa saber de que lo colocaron después de haber puesto el tipo de variable. Y el punto y coma, me interesa saber que terminaron con un punto y coma. Por detrás, me refiero a en el código que está ingresando, ahí sí va, ahí sí podría venir un int, podría venir aquí var1 seguido de el punto y coma, ¿sí? Pero como de lo que estamos hablando es de tokens, bueno, depende cómo esté implementado, ¿va mucha? Este int me pudiese retornar como token un token que se llame tipo de variable. Y este var1 me pudiese retornar como nombre de token el ID. Y el punto y coma, pues lo podemos retornar como un punto y coma o pueden colocar aquí ustedes un token que se llame punto coma, ¿va? Al final, cuando vayan a buscar a los atributos de cada uno de esas tokens, van a encontrar cuál es el lexema que los representa. Pero no estoy seguro si logro responderle la pregunta a Juan Francisco, ¿sí? Perdón, Ajá, Ahí estamos retornando token, es correcto. pero cada token tendría que una expresión regular. Por ejemplo, ahí podríamos decir que el tipo es un lexema, pero el ID es un experto, porque podría ser no podría ser un número, sino que o ahí ya no se evalúa eso. Perdón, ¿me podrías volver a repetir tu pregunta? No entendí, disculpa. Por ejemplo, el ID Ajá, puede ser, como es variable, podría ser, tendría que estar referido con una expresión, puede ser, sí. o ahí ya no se evalúa nada de eso. Correcto. Digamos un token, digamos. Ok, recordémonos que los tokens vienen del analizador léxico, entonces el analizador léxico es el que se va a encargar de levantar el lexema que va a ser en nuestro ejemplo var1 y lo va a clasificar. Lo va a clasificar como un tipo de variable, como una palabra reservada, o como en este caso, como un identificador. Entonces nosotros podríamos decir que el var1 fue reconocido por medio de un autómata y cuando se aceptó esa cadena,
lo que se retornó como resultado de la aceptación fue ID, que es un token de tipo ID. Pero no sé si ahí te respondo. Y tal vez yo lo veo así, no sé, va a depender de la tabla del alfabeto, ¿no? Lo que esté en la tabla del alfabeto, que nos va a devolver, por ejemplo, como usted decía, tipo variable, ID, coma, con la palabra como tal, dependiendo del alfabeto. Definitivamente el alfabeto está involucrado. Solo recordemos que el alfabeto es parte del analizador léxico. O sea, estamos hablando de un proceso completo, pero el proceso ya analizamos su primera fase, que era el análisis léxico, y ahora estamos en su segunda fase. Entonces, definitivamente, para poder reconocer el var1, el analizador léxico tuvo que verificar que cada uno de los símbolos que componen esa cadena pertenecieran al alfabeto. Sin embargo, adicionalmente a verificar que cada uno de los símbolos perteneciera al alfabeto, revisó su estructura por medio de un autómata, ¿sí? Entonces, cuando terminó de reconocer la palabra var1, el analizador léxico verificó que estuviera en un estado de aceptación. En este caso, para nuestro ejemplo, resultó que sí, que var1, el último estado en el que terminó después de reconocerse dentro del analizador léxico, fue un estado de aceptación. Y ese estado de aceptación lo que le dijo al analizador léxico que había reconocido, y aquí estamos todavía en el analizador léxico, es que había reconocido un ID. Entonces, ese ID le fue retornado al analizador sintáctico, ¿sí? Y ese ID que le fue retornado al analizador sintáctico iba acompañado de un apuntador a la tabla de símbolos. Y ahí dentro de la tabla de símbolos fue donde el analizador léxico colocó el texto o el lexema que reconoció por medio del autómata, que para nuestro caso fue var1. Entonces, si en algún momento el analizador sintáctico necesita por cualquier razón saber cuál es la cadena que se reconoció en ese ID, lo que va a hacer es utilizar el apuntador a la tabla de símbolos para poder ir a buscar cualquier propiedad o metadatos que se puedan tener de ese identificador. No sé si ahí logro explicarme un poquito mejor. ¿Sí? Con Francisco, no sé si al final sí te respondí. Francisco. Creo que me estás hablando, pero he tenido un poco de problemas con el sonido hoy, y no puedo escucharte. Igual si quisiera me podrías escribir por el chat. Yo también tuve problemas al principio con el sonido. Ah, bueno. No le decía que gracias, con respecto, terminar de complementar con lo que le explicaba Luis, ahí generó la última pregunta que tenía. Ok, excelente. Un tema que a mí se me hizo bastante complicado cuando empecé a ver todo este tema de compiladores es el lograr comprender que cada una de las etapas del proceso de compilación tiene un objetivo específico. Creo que cuando uno programa, entiende que todo lo que ocurre en el proceso de compilación es uno solo, lo cual no creo que esté mal. Para la finalidad de programar es válido, pero cuando uno empieza
a empezar a ver cómo es que funciona un compilador por dentro, se da cuenta que, como hemos visto, el proceso está dividido en distintas secciones y cada sección tiene un objetivo en específico. Como les decía, uno está acostumbrado a pensar ya en términos de resultados de lo que se está colocando dentro del código, ¿va? Me refiero a que si uno ve una suma, entonces uno entiende que el programa o el compilador lo que va a hacer ahí es la suma, ¿va? Y es a lo que uno está acostumbrado, como cuando uno programa. Pero resulta que aquí adentro todo eso se desglosa, ¿va mucha? Quiere decir que si hay una suma, la suma no se va a ejecutar desde el inicio, sino que antes de ejecutar la suma, tengo que ver que los valores que se están colocando ahí sean constantes o sean variables, sean símbolos válidos, ¿sí? Y ese es mi análisis léxico, reconocer que esos símbolos sean válidos y ya en función de saber que son válidos, asignarles un nombre general. Y todavía no hago la operación, ¿va? Sino que únicamente vi que los símbolos eran válidos y les puse un nombre. Y ese nombre le va a servir al análisis sintáctico. Entonces de ahí llego al análisis sintáctico. Cuando llegué ahí yo ya sé que los símbolos son válidos y que cada uno trae un nombre general. Entonces yo ahí tampoco hago la operación, ¿va mucha? O sea, no es el objetivo de esa etapa el realizar la operación. El objetivo de esa etapa es verificar que la suma tenga su operador y sus dos operandos, ¿va? Entonces ahí es como que desglosar todo lo que sucede antes de ejecutar la suma. Y de ahí llego al análisis semántico y todavía no ejecuto la suma. O sea, en el análisis semántico lo que veo es que si son variables que sean del mismo tipo. Si son constantes que me representen el mismo tipo. Y salgo del análisis semántico y paso a la generación del código intermedio. Y ahí tampoco ejecuto el código. Ahí lo que hago es simplificar las expresiones y optimizar el código. Entonces es hasta el final de todo el proceso que se realiza la suma, ¿va? Entonces entiendo que se preste a confusiones de repente por ahí. Y mi intento de ayudar sería decirles eso, mucha. Aquí se trata de desglosar todo y de entender que cada proceso tiene su objetivo. Muy, muy específico y particular. Ok. No sé si hay alguna otra duda. Y si en algún momento confundo con lo que digo, dígame mucha y lo trato de explicar. Va. Ok. Entonces ahora esto lo pueden leer ustedes después. Son convenciones en cuanto a cómo vamos a escribir las gramáticas. Se refiere a simbología prácticamente. No está asociado directamente con las gramáticas, sin embargo se los comparto porque son temas que considero pueden ayudar a entender una gramática. Lo vamos a leer así rápido. La primera convención es cómo se van a representar los símbolos terminales. Pero aquí estoy hablando. Ok, entonces les decía de que el primer punto es cómo se van a representar los símbolos terminales. Esto es un paréntesis a lo que estamos viendo. Aquí nos estamos refiriendo a que cuando nosotros escribamos la gramática, puño y letra, digamos, no tiene que ver en cómo los va a reconocer el programa ni nada, no. Tiene que ver respecto a cuando nosotros escribamos una gramática o cuando nosotros estemos leyendo una gramática de algún texto o de libro o algo así. Estas son las convenciones que se van a utilizar. No es de que cuando escribamos código se va a hacer así o dentro del proceso de compilación así se reconoce, no. Aquí estamos hablando únicamente de cómo nos vamos de la simbología que vamos a utilizar para entendernos en cuanto a gramáticas. Entonces el primero dice que los siguientes símbolos van a ser terminales.
dice que las primeras letras minúsculas del alfabeto se van a poder representar como terminales, entiéndanse A, B, C, D, E, F. Los símbolos de operaciones como suma, resta, multiplicación, división y todo eso van a ser también símbolos terminales. Símbolos de puntuación como paréntesis, coma y cualquier otro símbolo de puntuación también va a ser representado como un terminal. Los dígitos del 0 al 9 van a representar terminales. Y todas las cadenas que encontremos escritas en negritas, como fue el caso de ID o de leaf, que el leaf es palabra reservada y el ID nos representa un token, eso va a ser un terminal también. Ok, entonces de esas 5 formas, textualmente, en literatura, vamos a poder reconocer los símbolos terminales. Los símbolos no terminales los vamos a poder representar de estas 3 formas. Las primeras letras mayúsculas del alfabeto, como A, B y C, los terminales son minúsculas, las mayúsculas van a ser no terminales. La letra S, la cual regularmente se interpreta como el símbolo inicial. Entonces cuando ustedes estén leyendo un libro y encuentren una gramática, regularmente el primer lado izquierdo de la primera producción va a ser la letra S, porque eso representa comúnmente el símbolo inicial. Yo me imagino que viene de la palabra start. Y el tercer punto es que los nombres en cursiva, que es itálica, escritos en minúscula, van a representar también no terminales. Entonces es el caso de XPR o INSTR. Entonces de esas 3 formas se van a poder representar los no terminales. De ahí el punto 3 dice que las últimas letras mayúsculas del alfabeto, como X, Y, Z, van a representar símbolos gramaticales, es decir, símbolos terminales o no terminales. El número 4 dice que las letras del alfabeto, principalmente U, V hasta la Z, van a representar cadenas de terminales. El punto 3 y el punto 4 es para cuando lean generalizaciones. Las generalizaciones de gramáticas son regularmente expresiones que uno ve y dice, ahí qué fregados están diciendo, pero nos da la simbología que utilizan y qué significa cada una de ellas. El punto 5 es que las letras griegas minúsculas, alfa, beta y gamma, por ejemplo, van a representar cadenas de símbolos gramaticales. Entonces, estos 3 últimos puntos están relacionados con la generalización de gramáticas. ¿De acuerdo? Cuando ustedes encuentren reglas que apliquen a las gramáticas. Así es como, eso es lo que va a significar cada uno de los símbolos. Dice que por lo tanto una producción genérica o una producción general podría escribirse como una mayúscula A produce alfa. Y ya quedamos que alfa produce una cadena de símbolos gramaticales, ¿va? Entonces lo que quiere decir esta generalización es de que un no terminal A puede producir un conjunto de símbolos gramaticales. Así es como se va a leer. Dice que esta producción indica que hay un solo terminal A la izquierda de la flecha, que fue lo que dijimos, y una cadena de símbolos gramaticales alfa a la derecha de la flecha, que fue también lo que platicamos. Este punto 6 es importante y creo que sí nos va a servir, entonces vale la pena ponerle atención. Dice que cuando tengamos un conjunto de producciones en donde A produzca alfa sub 1 y A produzca también alfa sub 2 y así consecutivamente para cualquier cantidad de alfa sub k, pero que todas las producciones tengan en común el lado izquierdo. Si se dan cuenta, en todo ese listado de producciones que tenemos en la primera línea, tienen como lado izquierdo a A, se van a poder escribir por medio del separador O. Yo creo que ya lo habíamos platicado, pero igual aquí está la explicación. Entonces se va a poder reescribir las instrucciones que tenemos en la primera línea como aparecen acá en la tercera línea. De que decimos que
A produce alfa sub 1 o alfa sub 2 o alfa sub tal y tal hasta llegar a alfa sub K. Quiere decir que podemos sacar algo así como que un factor común de esas producciones, colocar solo un lado izquierdo y de ahí colocar los lados derechos separados con la barrita esta. La barrita se puede interpretar como un O. Y a esa estructura de separarlo por barritas dice que se les va a denominar alternativas de A. El séptimo punto también es importante que lo tengan en cuenta. Estos dos sí, el 6 y el 7 pónganles atención y estudienlos. El punto 7 dice que a menos que se indique lo contrario, el lado izquierdo de la primera producción va a ser el símbolo inicial. Siempre. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna duda respecto a alguno de estos dos puntos, el 6 y el 7. Ok. Entonces, dice que, esto es como un ejemplo, dice que usando las convenciones de notación, la siguiente gramática se puede reescribir, ¿sí? Entonces, todas los no terminales expresión, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Fueron reemplazados por E. Si quieren, para hacerlo bien específico, creo que puedo hacer esto. Y movamos esto para acá. Ah, no. Lo que quiero es un en blanco. Y quiero obtener esta. Ahí estamos. Entonces nosotros podemos reescribir esta gramática por medio de lo que acabamos de ver, del punto 6 y el punto 7, que les decía que les pusieran atención porque sí consideraba que nos podía ser útil. Entonces, tenemos expresión en cursiva. La tenemos 2, 3. Tenemos term. 1, 2, 3 y tenemos factor. 1, 2. Y dice que esto produce todas van a producir algo. Dejémoslo pegar. Entonces, expresión, solamente estoy volviendo a copiar la gramática porque la voy a modificar. Más term. Este produce expresión menos term. Este produce term. Este produce term por factor. Este produce term dividido factor. Este produce factor. Este produce expresión. Y este produce ID. Y el ID está en letra negrita o bold. Entonces es un terminal, ¿va mucha? Con las reglas que vimos, dice que los no terminales los podemos reemplazar por las primeras letras del abecedario en mayúsculas. Entonces estas expresiones las puedo reemplazar por E. ¿Sí? Todo donde diga expresión lo puedo reemplazar por E. En el caso de term, lo puedo reemplazar por una letra mayúscula itálica. Entonces aquí voy a elegir la T. ¿Sí? Aquí me hizo falta otra E. Y en vez de factor, voy a elegir la F. Ay, perdón, me hacen falta todavía terminales, ¿no? Este term lo sustituyo por T, ahí estamos, ahora sí. Y este factor lo voy a sustituir por F. Así de original. Entonces, la gramática que tenía antes la puedo traducir a esto.
y sigue siendo la misma gramática. Lo único que hice fue cambiarle el nombre a los no terminales de manera en función de las reglas de escritura que habían antes, ¿sí? Ahora había una regla, la regla 6, que les decía que pusieran atención, que decía que cuando se tuviera este tipo de producciones, en las cuales, si se dan cuenta, tienen como factor común a E, entonces se pueden reemplazar por una sola y decir que E me produce E más T, la barrita, el otro lado derecho de la siguiente producción, E menos T, la barrita, o T. Entonces esas tres producciones se convirtieron en esa producción nada más. Y eso es válido en función de la regla 6. Lo mismo ocurre con T. Si se dan cuenta, aquí hay tres producciones que tienen a T del lado izquierdo. Entonces yo las puedo reducir a T dividido F barrita, perdón, F. Y esas tres producciones quedaron reducidas a una sola. Y si se dan cuenta, estas dos producciones tienen el mismo lado izquierdo. Entonces yo puedo convertirlas en esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? La misma gramática, solo que expresada bajo los lineamientos que me indicaban las convenciones de notación que acabamos de ver. Y es lo que tenemos acá. No sé si hay alguna duda, pregunta o comentario al respecto. No hay dudas. Ok, perfecto. Entonces nuestro siguiente tema es derivaciones. Y después de derivaciones vamos a ver árboles de análisis sintáctico y derivaciones. Y falta bastante, mucha. Entonces dejémoslo ahí por hoy.